Les pido por favor que vayamos al capítulo 28 de primer libro de Samuel. Capítulo 28. Vamos a leer el verso 15. Capítulo 28, verso 15. Y dice así. ¿Lo tienen? Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Tocante a Saúl, se me venía a la mente un proverbio, Proverbio 4, el Proverbio 14, 12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Nosotros, los hombres, somos muy propensos, mis hermanos, ante la adversidad, ante la ruina, ante la crisis, ante la desesperación, a buscar la salida en nuestras propias fuerzas. Francamente, mis hermanos, a veces a uno ni tiempo le da de orar cuando se viene una situación tan pesada en nuestras vidas que usted lo que comienza a hacer es ver qué hace. Pero caer de rodillas, no, eso lo puedo hacer después. Como decía el hermano, después, mañana. Aferrándonos a algo ahí, no sé a qué, a una esperanza ahí ficticia que nosotros nos imaginamos basada en nuestras decisiones. No, ya sé lo que voy a hacer. Se me dispara el que yo puedo solucionar esa situación. Incluso, mis hermanos, nosotros podemos llegar a torcerle el brazo al Señor, o sea, a manipularlo, activando los botones de la religiosidad. Yo asisto a la iglesia, yo oro, yo canto, yo leo y hago un check. Pero realmente el creyente hace estas cosas para escapar rápidamente de la catástrofe, sin buscarlo realmente de una manera genuina. Simplemente es porque el Señor me conteste para salir de esto. Lo hago realmente porque yo lo amo a Él. Miren, por ejemplo, unos contrastes que yo encuentro en el capítulo 5 de la Confesión de Fe. Y voy a leer dos párrafos que aseguro que conocemos acá. Párrafos 5 y 6. Dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados, para llevarlos a la dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que le ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio, para su gloria y para el bien de ellos. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, este es el contraste, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces le retira los dones que tenía y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Este es el capítulo de la providencia. Y nosotros hemos visto, mis hermanos, cómo este libro de Samuel habla de esa providencia de Dios en la vida de David, como había titulado el hermano Ronnie hace mucho tiempo, un estudio que él hizo aquí en Samuel. Pero también se ve la providencia de Dios en la vida de Saúl. Un contraste abismal. Este capítulo 28 que nosotros tenemos aquí, como les dije la semana pasada, es como está como la carnita de la hamburguesa. Está entre el 27 y el 29, obviamente, ¿verdad? Pero ¿por qué el narrador hace esto? ¿Por qué las cámaras están en David y ahora nos mueve a, como nosotros lo llamamos, la divina? ¿Qué fue lo que pasó aquí a la divina de Endora, donde se fue Saúl? ¿Por qué pasa esto? Mis hermanos, ¿qué nos quiere enseñar esto? Bueno, que no hay cosa más terrible, que no hay cosa más preocupante que Dios se aleje de nosotros, que Dios nos endurezca por vivir rechazando su palabra.
¿Qué es lo que ha venido haciendo Saúl durante todo lo que hemos nosotros leído? Sí, comenzó súper bien, pero va poco a poco terminando miserablemente. ¿Y saben por qué? Y vamos a leerlo, porque ya sé que ya saben por qué es que el Señor se apartó de Saúl, pero lo vamos a ver aquí. Porque Saúl, mis hermanos, no le dio atención a la palabra del Señor. Si David está terriblemente ahí en las manos de los filisteos, podemos decirlo de alguna manera, y eso es terrible de cierto modo, pero la mano de Dios, mis hermanos, sigue ahí con David. Sí, David ha pecado porque tomó esas decisiones también, pero ¿qué tal con Saúl? Vámonos al primer punto de los 4 que traigo. Miedo, manipulación y silencio, de los versos 3 al 6, y dicen así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa o Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Apenas nosotros comenzamos a leer estos primeros 3 versos, nos dan una información súper valiosa, repetida así, porque ya la habíamos leído en el capítulo 25, pero es muy importante, mis hermanos, porque nos va a ayudar a entender todo lo que nosotros tenemos aquí, o lo que hace este hombre Saúl. Porque ya Samuel ha muerto, el profeta del Señor ha muerto. Entonces nos va a ayudar a saber de que este profeta murió para ver lo que hace Saúl. Mientras Saúl vivía, perdónenme, traten de ahí de entender un poquito, porque esto de Samuel y Saúl es terrible. Yo pensé que ya había acabado con esa pesadilla, pero todavía lo tengo aquí. Mientras Saúl vivía, quizá bajo su guía, el profeta vivía, quizá bajo esa guía, Saúl, mis hermanos, buscó vivir de una manera obediente al Señor. Como les dije, comenzó muy bien, quería ser fiel al Señor. Y como leemos acá, echó de la tierra a esos encantadores y adivinos. Porque Israel no tiene permiso, es prohibido que vaya a consultar a otras cosas, a otros ídolos y cosas así como ellos hacían, ¿verdad? Porque ellos tienen la voz directa de Dios por medio de sus profetas y por medio del sacerdote que era el intermediario. ¿Por qué los echó? Bueno, mis hermanos, precisamente porque Dios había prohibido eso para su pueblo. Solo Dios era el que iba a hablar por medio de sus sacerdotes, a las personas, o los profetas que él eligiera para hablarle a su pueblo, no por adivinos paganos. Dice Levítico 19:31, no os volváis de los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Era prohibido. Saúl, probablemente, mis hermanos, por querer vivir rectamente en esos inicios, los echó. Va muy bien. Y no olviden el contexto del libro de Levítico. Dios ha sacado a Israel de Egipto, ¿y qué va a hacer el Señor? Va a habitar con ellos, para guiarlos en su peregrinar. Pero para eso ellos, mis hermanos, tienen que ser puros. Tienen que ser santos. Y Dios provee en Levítico, de verdad, una manera de estar cerca de Él. ¿Por medio cómo? Del tabernáculo y los profetas, los sacerdotes. Y después, ¿verdad? Tenemos nosotros los profetas. ¿Qué harían ellos? Los purificarían. Por tanto, ir a consultar a esos adivinos era una forma de contaminarse, de apartarse de Dios. Y por lo tanto, era prohibida por el Señor. Dice una vez más, Levítico 20, del 6 al 7. Y la persona que atendiera a los encantadores o adivinos para prostituirse, mire cómo lo pone el Señor, traición. Que se prostituya tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Santificaos, dice el Señor, apártense. Apártense pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Ok? Ustedes tienen Dios a quien ir y consultar. Pero muerto Samuel y sin adivinos alrededor, porque ya los echó todos, ¿qué va a hacer Saúl con una situación que se le está presentando? No es cualquier situación. Va a acudir a lo prohibido, mis hermanos. Los filisteos vienen a atacar a Israel. Ya en el capítulo 13 habíamos visto un poquito de cómo Saúl, bueno, también los hombres se ve, cómo tuvieron tanto miedo que se fueron hasta las cuevas a esconder porque era un montón el ejército filisteo, ¿verdad? Entonces, dice que Saúl, ante esta situación, que lo van a atacar los filisteos, acampan en Sunem. Ellos, los filisteos, se ponen ahí en Sunem, como en el valle de Jezreel, un valle grande. Mientras Saúl se prepara con todos sus hombres en Gilboa, que está a unos 13 kilómetros más o menos de Sunem. Entonces, imagínense ahí, mis hermanos, 2 ejércitos frente a frente que se van a encontrar para jugar. Van a jugar carros. No, van a matarse. Van a hacerse daño terrible, arrancarse la cabeza. Y los filisteos vienen a destruir a los israelitas. Y los filisteos van avanzando, van acorralando a Israel. Y Saúl está ahí solo. Definitivamente Saúl está solo.
Cuando Saúl ve el campamento, y como dicen los comentaristas, que probablemente Gilboa quedaba como en un monte, podía ver dónde estaba ese montón de gente. Una vez más, como el Señor de los Anillos, cuando ven el montón de Rucay que están ahí rodeándolos, terrible, da miedo. Tiene miedo y se aterroriza Saúl en gran manera. Entonces, al ver el ejército filisteo, este hombre, mis hermanos, yo no sé qué le puede pasar por la cabeza, lo bloquea el miedo. Y hermanos, aquí Saúl hace algo bueno. Consulta a Dios, pero lo consulta de una manera manipuladora. Toca los botones de la religiosidad, Saúl. En caso de emergencia, toque aquí. Entonces es lo que está haciendo. Voy a ir a tocar el botón del Señor. Ayúdeme, venga. Nunca lo ha considerado, nunca lo ha oído. Y ahora que está en problema, viene y toca el botón de la ayuda. Pero ya no tiene, mis hermanos, absolutamente nada. No tiene la fuente de profecía como Samuel que le podía venir a ayudar. Por otro lado, recordemos que él mismo, mis hermanos, había también matado a los profetas, a los sacerdotes de Nob. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a Doeg, vaya, mátelos. Y el único que huyó, adivinen con quién estaba. Con David. No tiene a nadie. ¿Qué va a hacer Saúl? Saúl, enfrentado a una situación tan desesperada como esa, intenta manipular, como les dije, a Dios, utilizando los medios legítimos, porque realmente está tocando bien los botones, para consultarlo. Sin embargo, mis hermanos, el corazón de este hombre permanece rebelde, ¿verdad? Solamente está manipulando al Señor. ¿Qué pensó Saúl, mis hermanos? Que con eso Dios ya lo iba a ayudar, de que con eso ya Dios iba a retirar la palabra que le había dado. Es fácil, Saúl, venir y utilizar los medios sin caer en el polvo humillado. Es fácil llegar y tocar esos botones sin de verdad y de veras, de genuinamente entregarte al Señor suplicando perdón. Y una cosa que caracteriza a este Saúl es que nunca pide perdón. Y si los veces que pidió perdón no eran genuinos. Pero Dios, mis hermanos, para este hombre ya no está disponible. Quien además, mis hermanos, siempre ha actuado como a él le da la gana. Y ustedes pueden leer 1 Samuel 14, del 36 al 37. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 14, para que vean cómo Saúl hace lo que quiere. Del 36 al 37, y dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, no consulta, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere, dice el pueblo. Y dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. ¿Por qué no mejor consultamos, Saúl? Siempre hacía lo que a él le bien parecía. Actuaba así, a lo loco. Esta vez, mis hermanos, tampoco recibe respuesta ni por sueño, ni por Urín, que ya habíamos visto que era eso, ni por medio de los profetas. El silencio de Dios, mis hermanos, más que cualquier amenaza filistea externa que le estaba llegando a Saúl, ese silencio debió haber llenado a Saúl de terror, un verdadero terror y espanto más profundo. ¿Para qué? Para que clamara a Dios. Pero al verse desesperado, acude a lo prohibido. Vámonos al segundo punto. Saúl consulta a la adivina de Endor. Y leemos desde el 7 al 14 y dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando rostro a tierra, hizo gran reverencia. Al no recibir respuesta por los medios legítimos, porque Dios se había apartado de él, Saúl acude a buscar o manipular, ahora sí, manipular a una adivina, para que le pronostique, para que le dé el resultado de ese encuentro militar, para que le ayude a saber qué puede hacer. Mis hermanos, el destino de Israel, el pueblo de Dios, está en juego.
quien va a salvar el destino, ya vamos a ver que es David, ese rey verdadero que el Señor está poniendo ahí. Pero por el momento Israel está en peligro, ese destino del país está en juego. Y esta palabra que nosotros tenemos aquí, adivina, viene siendo lo que nosotros conocemos, o verdad, si estamos familiarizados con esos términos, como una medium, o aquellos que básicamente se comunican con los muertos, o espiritistas. Por eso la palabra, ¿verdad? Medium o intermedio, porque ellos son los que sirven de intermedios entre el muerto y la persona que está ahí consultando y pidiendo, mire, ¿qué dice mi abuelita de esto? ¿No? Yo le puedo ayudar para ver qué haría su abuelita en este caso. Entonces esa persona tenía ese poder. Según el diccionario de Vine, esta palabra adivina tiene cognados, o sea, su uso común o ese origen de uso común viene también de lenguajes como el sumerio, el acádico y el ugarítico. Esos son idiomas, hermanos, donde se encuentran entre los significados de esta palabra hoyo, que sería hueco para nosotros, o espíritu de un difunto, ¿verdad? O sea, que evocaba de un hoyo espíritus de difuntos. O sea, esa palabra esa es la palabra que está ahí, mis hermanos, que sale ahí como adivina, se refiere a un hueco. Ahí esas personas hacían algo y esos espíritus de los muertos entonces venían de un hoyo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo se creía, ¿verdad?, que todos los que morían, todos iban al Sheol o al Seol, la morada de los muertos. Dice el profesor de hebreo Bill Arnold: en dichos rituales se realizaban acciones dirigidas a los difuntos con el fin de apaciguarlos o de obtener favores de ellos. Este texto, por lo tanto, representa un vestigio de las costumbres y prácticas religiosas de los cananeos y de algunos israelitas, a pesar del rechazo por parte de la religión normativa del Antiguo Testamento. Los israelitas hacían esto. Los siervos de Saúl, curiosamente, mis hermanos, saben que en Endor hay una divina. Un hermano decía, este es un mercado negro, ¿verdad? La habían prohibido, pero sigamos utilizando, sacándole provecho. Sabían que en Endor había una mujer. Y para que nosotros nos ubiquemos un poquito, estamos en un contexto de guerra. Los filisteos vienen a atacar y nos ubicamos un poquito. Está, mis hermanos, ese Endor muy cerca de Sunem. Aquí está Endor y aquí está Sunem. Adivinen dónde está este hombre Saúl. Acá, en Gilboa. Entonces, para poder ir a Sunem, adivinen, tenía que pasar. Perdón, para poder ir ahí, a donde es la divina de Endor, tenía que pasar por Sunem. Tenía que pasar en medio de las filas de los ejércitos filisteos. ¿Ok? Dada esa ubicación, mis hermanos, para que Saúl pudiera llegar hasta ahí, entonces tiene que hacer algo. Se despoja de su ropa real, se quita su ropa real, no solo para evitar ser reconocido por el enemigo, sino también para que la mujer no lo identifique. Porque si no, la mujer, este es Saúl, ¿para qué le voy a hacer caso? Usted me viene a matar. Ya que él mismo, mis hermanos, había ordenado matar a estos espiritistas. Cuando llegan, curiosamente, es de noche. El momento perfecto para lo que nosotros vamos a presenciar ahorita. Y miren esto que dice Saúl. Verso 8, se los leo. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ven cómo me haga subir, que dice Saúl, acopla con esa práctica de esos adivinos, de esos evocadores de espíritus, que los llamaban de huecos, ¿verdad? Los llamaban de ahí de esos huecos. Es como cuando Isaías 29:4 dice, entonces serás humillada, le dice a Israel, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, un ob o un espíritu. Y tu habla susurrará desde el polvo. Mis hermanos, es un mensaje de juicio y de humillación a Israel. Por sus pecados, ¿sabe de qué? De andar buscando adivinos y no al Señor. Eso solo lo hacían los paganos. Israel tenía a Dios. Israel tenía maneras correctas de buscar al Señor, de buscar su consejo. Te los voy a dejar igual a ellos. Y ese es el juicio que les trae. Entonces, ven cómo acopla un poco, para que entendamos un poquito eso, porque quiero ser un poco justo a ver qué es lo que estaba pasando con esa divina. La petición, mis hermanos, que Saúl le hace representa un riesgo para esta mujer. Si Saúl le descubre, ¿verdad? La matan. Si Saúl le descubre lo que está haciendo, la mata. Pero lo que ella no sabe es que es el mismo Saúl quien en su desesperación ha caído hasta lo más bajo, comportándose como un pagano cananeo.
Y es él mismo el que le está pidiendo a esta mujer que le consulte a los espíritus. Blasfemamente, y esto es normal, no nos debería sorprender esto de Saúl. Ya uno lo pasa así por alto, ya este hombre no lo pasa por alto, perdón, lo pasa ahí, esto es normal de Saúl. Blasfemamente, jura por Jehová que no le va a pasar nada a la mujer. Se lo juro por Jehová, al que estoy menospreciando ahorita que no le va a pasar nada. Consúlteme, por favor, el espíritu. La mujer va al grano. Si no hay peligro, debe empezar su trabajo. ¿A quién le traigo, Saúl? O sea, ¿a quién le traigo, Saúl? No, porque todavía no se ha dado cuenta. ¿Pero a quién le traigo? Saúl sabe a quién. Aquel profeta que sus palabras nunca cayeron al suelo. Pues Dios estaba con Samuel siempre. Aquel, mis hermanos, que en sus inicios lo había guiado a él. Allí podía recordarse a este hombre cómo lo guiaba. Tráeme a Samuel. No se nos dice, mis hermanos, si la mujer armó un ritual, hizo loco ahí, se cortó lo que sea, pero Samuel aparece. Y aquí muchos se van a hacer la famosa pregunta. ¿Fue o no fue Samuel el que apareció aquí? Francamente, lo que yo veo en la Biblia es que Samuel, el que apareció ahí, Dios mismo lo trajo. Y antes de dar mi pequeño argumento y débil argumento, quiero que sepan que hay diferentes opiniones al respecto. El mismo R.C. Sproul no se atrevió a decir si fue o no fue. Él dijo, no sé. Para que vean la magnitud. Unos dicen que sí es Samuel, otros dicen, mis hermanos, que es un demonio. Otros que la mujer hacía sonidos ahí de ventrílocuo, entonces, aquí estoy, y engañaba a las personas. Probablemente era una engañadora, como dicen ellos. Ahora, ¿por qué creo yo que es Samuel? Bueno, primero que nada, mis hermanos, estamos hablando y venimos viendo que estamos con el Dios soberano que decreta las cosas y en su providencia permite que sucedan, sin ser autor de pecado. Entonces, utiliza, mis hermanos, a Samuel, utiliza a esta mujer para traer a Samuel como una herramienta de juicio para Saúl. Ya está Saúl de salida. Lo otro, es curioso que esta mujer pega un grito, está sorprendida. Y hay quienes dicen que esta mujer, como les vuelvo y les repito, engañaba a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando ve que realmente le viene Samuel, que Dios trae a Samuel, sí, caramba, yo nunca había hecho esto, me están asustando. Es en serio lo que está pasando. Entonces, por eso su reacción. Todo el tiempo, además, mis hermanos, todo el tiempo se le llama Samuel. Y voy a mencionar otra más adelante. No hay respaldo bíblico para creer que es un demonio, además. No hay respaldo bíblico, no lo encuentro. Dios utiliza a esta divina y trae a Samuel. Y por último, si fuera un demonio, mis hermanos, no conocería el futuro. Pues eso le pertenece al Señor y se lo revela solamente a aquellos hombres que Él ha elegido para eso. Un demonio. Dios es el soberano. Trae a Samuel. De nuevo la mujer al verlo grita. Y le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Quizá la mujer sobreentiende que si alguien quiere hablar con Samuel, el profeta, ese tiene que ser el rey de Israel. Rey, al ver probablemente ese contexto donde viene la guerra. No sabemos cómo se da cuenta. Definitivamente, esa es una manera de tratar de ver que fue, mira, ¿quién va a mandar a traer? ¿Quién quiere ver a Samuel, verdad? Sí, el rey. Pero llega a darse cuenta que es Saúl. Saúl la calma. Este hombre me va a matar. Este hombre me va a matar. ¿Ves lo que estoy haciendo yo? Ahora sí me mata aquí mismo. Teme por su vida, pero él la calma. Y por lo que leemos, él no sabe lo que la mujer ha visto. Ya nosotros lo leímos aquí. Así que le pregunta que qué fue lo que vio a la mujer. Verso 13. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer, imagínense el grito que pudo haber pegado a esa mujer y el Saúl ahí, ¿qué es lo que vio? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Hermanos, esta mujer es pagana, vamos a entender un poquito esto. Esta mujer es pagana, es una mujer que no es del pueblo del Señor. Y la palabra que aparece aquí como dioses, o sea, Elohim, como muchos yo creo que la han escuchado mucho acá, no, esta palabra no se refiere al Dios único, vivo y verdadero. Aunque Elohim, esa palabra es en un sustantivo plural que normalmente se acompaña por un verbo en singular. Cuando se refiere a Dios, esta mujer aquí en este pasaje utiliza una forma plural, ¿verdad? Lo que indica que se refiere a los espíritus de los muertos, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Espero que haya quedado claro eso ahí, ¿verdad? Se sorprende. Veo espíritus de dioses, es una mujer pagana, entonces lo que está viendo son espíritus. Pero Saúl no está interesado en espíritus cualquiera, sino en uno en específico, Samuel. Por eso le dice que cuál es su forma. Le pregunta, necesito saber cuál es el espíritu que le ha venido, cuál es su apariencia. Y pues una vez más, el santo texto dice que quien viene es un hombre anciano. La palabra que ustedes van a encontrar ahí, mis hermanos, para hombres, ish, no demonio.
y viene cubierto con un manto, el manto característico que tenía Samuel. El que se rasgó cuando él agarró, cuando el Señor le dio un juicio. El contraste entre David y Samuel, mis hermanos, son impresionantes. A cada rato salen. Ustedes han leído, por ejemplo, cuando David le dice a Dios que por qué ha apartado su rostro de él. Esas partes de cuando nosotros pasamos por los salmos, muchas veces leemos esas partes. ¿Por qué has apartado tu rostro de mí? ¿Por qué no me respondes? Uno lee esas partes. Miren, por ejemplo, el Salmo 13 del 1 al 3. ¿Hasta cuándo, Jehová? Ese es David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, mi Dios, oh Jehová, Dios mío. Miren lo que hace David. David está ahí esperando, desesperado quizás por las situaciones que está pasando. Y él lo que hace es clamarle al Señor y clamarle al Señor. Muy contrario a lo que hace Saúl. El Salmo 40, del 1 al 2, mis hermanos, dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Quiere decir que tuvo que esperar y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. David no buscó adivinos. David no buscó mediums. Saúl sí lo hizo, rebelándose contra el mandato del Señor. Primera de Samuel 15, 23 dice, y esto es cuando se le dio el juicio a este hombre, dice primero de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ven la rebelión, mis hermanos? Ahora sí calza un poquito mejor esto. Esa rebelión de Saúl es como ser un adivino. Yo no quiero escuchar tu voz, Señor. Prefiero escuchar mediums. Eso es rebelarse contra el Señor. Dios, a través de Samuel, le va a pronunciar el juicio que ya antes le había declarado, como lo acabamos de leer. Y en vez de recibir palabras de paz o consuelo o consejos, como él estaba esperando, o estrategias para la batalla, miren, búsquenlos por aquí, persíganlos con 10 para que maten miles. No es lo que va a escuchar. Saúl escucha que su reino ha sido entregado a David una vez más, pero además en ese momento recibe la respuesta que tanto habían dado buscando y no es nada alentadora. Veamos la respuesta de Samuel de los versos 15 al 19. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que he de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Una vez me preguntó a mí un hermano allá en los lagos: ¿usted sabe quién es el hombre? Así que el hermanito, ¿usted sabe quién es el hombre? Esas preguntitas así vacilonas, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es el hombre más desdichado de la Biblia? Y yo perdido, ¿ah? Yo, ¿quién? Lázaro. Yo creo que ya se les encendió la lucecita, sí, Lázaro. Luego digo, ¿pero por qué, hermano? ¿Verdad? Y me dice: porque después de estar contemplando el rostro de Dios en luz y gloria, tuvo que volver a la tierra. Creo lo mismo en lo que Saúl expresa en el verso 15 y dice: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel es traído no por la mujer, sino por Dios. Mis hermanos, una vez más, Dios es el que está haciendo esto para Saúl, con un propósito. Y es un propósito, mis hermanos, de juicio contra este hombre. Ya lo leímos ahí. Saúl explica a Samuel los grandes problemas que lo están embargando. Noten ahí su egoísmo, me. Y busca a Dios solo y únicamente por conveniencia. Uno, está angustiado el hombre. Y lo más terrible de todo esto, mis hermanos, Dios lo ha dejado y no le responde más.
Por eso te he llamado, Samuel. Ayúdeme, por favor, para saber qué hacer. La respuesta del profeta es súper fuerte. Y me encanta, mis hermanos, cómo hasta en espíritu Samuel sigue siendo fiel al Señor. Es fuerte. Y entendámoslo de esta manera. Samuel es amigo de Dios. Está de parte de Dios, ¿cierto? Así que si Dios no le ha dado respuesta a Saúl, no lo va a obtener o no va a obtener respuesta de Samuel el profeta, que es amigo y está de parte de Dios. No trate de irse por otro lado. Yo, por ejemplo, mis hermanos, para que lo entiendan un poco, yo un día de estos tenía que ir al hospital y por una puerta no me dejaron entrar porque traía un bolso. Claro, vi a otro guardia, hago, por allá me meto y me fui por donde el guardia también, me echaron para atrás. Lo mismo está pasando, ellos siguen un reglamento. Yo soy amigo de Dios, yo estoy de parte de Dios, Saúl. Y si él no le ha respondido, ¿usted piensa que yo le voy a responder? Usted se la ha pasado desechando la palabra del Señor. El Señor lo ha abandonado y usted quiere que yo no sea fiel al Señor. Sigue siendo fiel a lo que el Señor ha dicho. Tanto, mis hermanos, le había hablado a Dios a Saúl por medio del profeta Samuel. Cuántas muestras de su gracia, cuántos dones le había dado hasta el rey sobre el pueblo de Israel, y todas las rechazó, haciéndose así, como vimos nosotros aquí, mis hermanos, un enemigo de Dios. Saúl, si Dios no le contesta, menos yo. Dios se ha apartado de usted, quitándole el reino como yo se lo profeticé en el pasado, y sigue siendo igual hasta hoy. Y Dios es firme y yo voy a ser firme porque voy a seguir lo que Dios me dice. Se lo ha dado a David, se lo ha dado a uno mejor que usted. Eso no era lo que Saúl quería escuchar quizá. ¿Y por qué le quitó el reino? ¿Y por qué se apartó de él? Por su desobediencia a la palabra de Dios. Y pueden leer otra vez el capítulo 15 del 27 al 28, todo ese capítulo. Pero miren lo fuerte que lo dice Primera de Crónicas 10 del 13 al 14. Y dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Traición, se prostituyó y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. Dijo de Isaí, mis hermanos, es serio cuando nosotros desechamos la palabra del Señor. Es serio. Saúl quería saber qué hacer en la guerra, saber qué iba a pasar. No tuvo respuesta. Más bien, mis hermanos, fueron palabras de juicio duras, y por si fuera poco, Dios por medio de Samuel le dice que mañana morirá. Para terminar de hacerla, mañana te vas a morir. Y eso, mis hermanos, lo que significa ahí, estaréis conmigo. Yo no voy a entrar mucho ahí, porque realmente la palabra aquí es muy clara. Y alguien puede decir, no, pero ¿qué pasa con David y el niño? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a 2 de Samuel. Pero, mis hermanos, ese estaréis conmigo es una palabra de la Septuaginta que es pipto, que es caer. Básicamente es caer o morir. Ir a la tierra, ir a un hueco, descender a un hueco. Samuel lo que le dice es, vas a morir. Mañana van a morir, no es que van a estar en el cielo, ya lo he rechazado, usted no va a estar en el cielo o estar en la gloria contemplando el rostro del Señor, no, se me ha rechazado y usted va a tener que sufrir ese juicio. Lo que le dice es, mañana vas a morir. Y no solo el reino de Israel va a caer en manos de los filisteos. Y esta parte a mí me duele. Hasta Jonatán, mis hermanos, está sufriendo por culpa de su padre Saúl. Samuel, no le aconseja nada con respecto a los filisteos, pero sí le deja una sentencia terrible de muerte. Ya es demasiado tarde para hacer algo, Saúl. Dice Blakey, se agarró tanto del pecado que se secaron las fuentes de arrepentimiento. Endureció las rodillas para no doblarse y clamar, paralizó la voz para no clamar, cegó los ojos para no ver al Salvador, cerró los oídos para no oír la voz de la misericordia. Esta desesperante situación de Saúl, esta es la desesperante situación en la que se encuentra Saúl. Y una vez les había dicho, el hubiera no existe, y es cierto, el hubiera no existe. Si tan solo hubiera arrepentido Saúl, y a veces uno lo dice, sí, uno se pone a pensar, es que si tan solo se hubiera arrepentido, si tan solo hubiera buscado al Señor, si tan solo se hubiera humillado, Dios, perdón, de verdad reconozco mi maldad. Pero nunca lo hizo, y si lo hizo fue por conveniencia, un arrepentimiento ahí sin genuinidad. ¿De dónde se iba a arrepentir además este hombre
si el arrepentimiento le pertenece a Dios y Dios se había apartado de él? No tiene nada. Y esto me recuerda, esto así, mis hermanos, cuando uno lo está leyendo el pasaje, uno ve ¿cómo se dice? La impotencia de Saúl de no poder hacer absolutamente nada, y uno se siente con una cosa aquí como, ¿y qué si un día Dios me deja? ¿Y qué si un día Dios no me habla? ¿Y qué si un día Dios me abandona? ¿Cómo hago? ¿Y qué si un día el pecado se adueña tanto de mí y no puedo ni arrepentirme ni clamar? Y entonces yo me ponía un poquito aquí y me recordaba aquel hombre, el progreso del peregrino, que está metido en una jaula de metal. Y se llama retrocedido ese hombre, ¿verdad? Cuando está ahí en esa jaula de hierro. Yo no sé si han leído esa parte del progreso del peregrino. Y Cristiano, cuando va a él, le pregunta por qué está ahí. Él le dice, yo un día fui un creyente próspero, pero ahora soy un hombre en desesperación que desea salir de la jaula, pero no puede. Y Cristiano le pregunta que cómo fue que llegó a ese estado. Y él le dice, descuidándome, dándole rienda suelta a mis pecados, pecando contra Dios. Desechar la palabra del Señor es pecar contra el Señor. Es ser un traidor, es prostituirse, ir en pos de otras cosas y no del Señor. Eso es descuidarse. Entonces, hermano, tenemos que temer. Tenemos que temer de alguna manera si estamos rechazando la palabra del Señor, a lo que sacando desde acá lo que está haciendo Saúl. Pero ese hombre le dice a Cristiano algo, mis hermanos, que a uno se le paran los pelos. De verdad, he endurecido tanto mi corazón, dice, que no puedo arrepentirme. Si lo leen, pues les va a sentir, ahí van a sentir un poquito, ¿verdad? Pero ahorita tal vez no suena así tan, pero es terrible cuando usted lee eso y lo recuerda. No puedo arrepentirme. No puedo. Y hay personas que van en su pecado, en su menosprecio, dándole rienda suelta a un pecadito que comenzó chiquitito y después se va haciendo más grande. Después ya es tarde. Era creyente, obviamente, mis hermanos, y esa persona es entregada, y por eso le leí esos dos contrastes de nuestra confesión de fe. Si usted es un impío, pues el Señor está haciendo eso, utilizando esos medios para endurecerlo y echarlo. Para otros van así, porque nos va a dejar por un tiempo, dice también el capítulo 18, nos va a dejar por un tiempo, pero es segura nuestra salvación en Cristo Jesús. Saúl persistió, mis hermanos, en su pecado, no oyó la palabra del Señor, la menospreció, endureció su corazón al oírla, se rebeló ante ella y vivió una religiosidad vacía, vana, mencionando a Dios en vano. Y eso, mis hermanos, nos lleva al último punto. ¿Cuál es el resultado de esto? De eso que anda él, esa respuesta que él necesitaba. ¿Cuál es el resultado de esto? Y dice así los últimos versos del 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él su siervo juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero, no en la cama, en su casa, tenía un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ellas panes sin levadura. Y lo trajo delante de Samuel y de sus siervos. Ando buscando agua también. Y aquella mujer, ¿verdad?, tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Esta caída, ¿verdad?, ese momento tan terrible que le hablan a Saúl, precede, mis hermanos, a la que ya Dios le había declarado. ¿A quién le caería bien oír, mis hermanos, mañana morirás? Incluso a uno como creyente, yo creo que le generaría alguito de miedo, alguito de preocupación, lo dejaría pensando por lo menos caramba, mañana voy a morir, pero yo sí estoy en el Señor, tengo la confianza, pero qué miedillo, ¿verdad? ¿Cuánto más a un hombre, mis hermanos, que acabamos de ver que no tiene refugio donde acudir? Se le ha pasado huyendo y rechazando ese refugio, está solo y había acudido, mis hermanos, a una divina y no al refugio que tenía Israel. Ustedes pueden ver cómo los medios de la divina providencia que sirvieron para humillar, por ejemplo, a Ezequías y clamar por misericordia cuando se le dijo que iba a morir. Yo no sé si han leído también esa historia. A Ezequías se le dice que va a morir.
Y de hecho este es un pasaje de la Biblia que respalda ese capítulo 6 de la providencia, donde se le dice que va a morir. ¿Saben qué hace Ezequías? Tiene miedo, sí, yo sé que pidió unos días más, pero mis hermanos, él se humilla. Ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo esos medios de la divina providencia que sirvieron para humillar a Ezequías, a clamar por misericordia y humillarse delante del Señor, cuando le dijeron eso, no lo vemos en Saúl. Duro, está duro y destinado a la destrucción. Comentaristas dicen que quizás no había comido porque se había preparado para esta sesión con la medium. Ah, caramba, imagínense, agregándole, poniéndole más sal a la herida. Ya iba hasta preparado este hombre. ¡Qué traicionero! Eso dicen, ¿verdad? Esos comentaristas. Pero Saúl está débil, no ha comido y se está acabando su vida. Y otra vez, ay Saúl, porque a veces da lástima. Si tan solo hubieras clamado al Señor por perdón. Esta mujer adivina o espiritista muestra su lado humanitario. De hecho, si ustedes ven, le porfía que coma Saúl, vea, usted está mal. Al ver a Saúl tan pasmado ahí, tan agobiado por ese mensaje que le acaban de dar, le pide que coma para que recobra fuerzas y se vaya, para que siga su camino de la muerte. Pero Saúl incluso hasta en eso se niega, no quiere comer. Tratemos de meternos un ratito en Saúl, mis hermanos. ¿Le ha pasado a usted un momento de tanta aflicción que uno no quiere ni comer? Bueno, así se siente este hombre. No le da hambre. La cabeza solamente está pensando en esa situación y ver cómo salgo de ella. Al final lo convencen. Saúl accede. Comen. Ahí tiene su última cena ahí con sus hombres, esos dos muchachos. Y la mujer tenía ahí, mis hermanos, un ternerito engordado, que curiosamente esos eran los animalitos que se utilizaban para situaciones especiales. Comidas de reyes, por decirlo de una manera. Entonces ella se lo prepara, él toma un tiempo, prepara esa comidita y se la da. Una comida para un rey que está pronto a acabarse. Y al terminar de comer, Saúl sale, mis hermanos, sin chistar, a un futuro no incierto, porque se lo acaban de revelar, un futuro que dice: has rechazado la palabra de Dios, te has endurecido totalmente, no te has arrepentido, has vivido rechazando al Señor, mañana morirás. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición de esos 25 versos del capítulo 28. Quiero solamente que veamos esto. Hermanos, yo la semana pasada les dije algo. Las pruebas en la vida cristianas, en la vida de nosotros los creyentes, son reales. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es esta: ¿estoy yo siendo un cristiano de corazón que voy a acudir al Señor, que voy a ir a Él en arrepentimiento y fe? O simplemente, mis hermanos, lo que estamos haciendo es tocando los botones correctos de la vida cristiana para evitar el dolor, para evitar la angustia, tratando de fondo, así en el fondo, de manipular al Señor. No, voy a ir a la iglesia porque capaz y después me mata un carro. Voy a orar porque si preguntan en la iglesia, por lo menos digo que estoy orando. Voy a leer la Biblia, sí, para que miren que llevo ahí mi checkcito de la Biblia leída ahí. Si preguntan también, estoy preparado. ¿Estamos siendo cristianos de corazón o simplemente hombres como Saúl, que estamos tratando de manipular a Dios? Y puede pasar, mis hermanos, que al principio, esto es terrible, porque al principio nosotros, mis hermanos, puede que caminemos con un fervor, con esa llama, y yo se lo dije desde la mortificación del pecado. Yo no creo en esa mentira, se le apagó la llama del primer amor a esta persona. No, mis hermanos, eso no existe. Usted ama al Señor y usted lucha por seguir amándolo. Y sí, van a haber bajos, como le dije la vez pasada, pero el cristiano lucha en el Señor, las fuerzas que le da. ¿Para qué? Para que esa llama siga viva. Eso no se apaga, eso es mentira. Sí, la confesión nos dice que nos va a dejar en un tiempo, pero es que Él ahí la está cuidando. Al que se la apaga, el pabilo, mis hermanos, como dice Isaías, no apague ese pabilo. A nosotros los suyos, Él no nos va a dejar, ahí sigue esa llamita. A los que se las apaga por completo es a los impíos. Hermanos, comenzamos la vida cristiana llenos de gozo, súper serviciales, súper comprometidos, prósperos en nuestra fe. Y luego, poquito a poco, llega el declive, el enfriamiento espiritual, la dureza de corazón, el orgullo. Maldito orgullo, de verdad. El menosprecio por la palabra del Señor. La indisposición a su palabra. Viene alegre a escuchar la palabra del Señor. No, he escuchado mejores. Vieras que yo escucho a Vicky. Bendito sea Dios por Vicky. Y comienza una indisposición por la palabra del Señor.
Y sí, mi hermano, aquí puede estar Vicky, pero si su corazón se está endureciendo, ni Vicky, ni Sam Waldron, ni Jim G. Renihan van a hacer nada contra un corazón duro. Solo Cristo, solo el Señor. Si usted está determinado, indispuesto a no oír su palabra, a rechazarla constantemente, mis hermanos, usted va a comenzar a ir en un declive. El día santo comienza a ser menospreciado. No canta usted con gozo más. Las reuniones con los santos le dan pereza. ¿Qué pereza está con el chorro, hermano? No, pues, ¿para qué oír eso? Cambia con los hermanos de una manera negativa y comienza a entrar en rebeldías. Y estas, como dice también nuestra confesión y la Biblia y la confesión, porque esa es la confesión, lo que jala esto es de la Biblia, son las corrupciones de nuestro corazón. Y así, mis hermanos, y así vamos muchas veces sin darnos cuenta, pensamos que estamos bien. No, como les leí el Proverbio 14, camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. No, pero yo estoy bien, que yo ando bien en estas cosas, yo estoy leyendo, estoy orando, y lo hace solamente por manipular al Señor. Pero hay otras cosas que no está tratando. Nos convertimos, mis hermanos, en cristianos de pura apariencia. Ya no oramos, ya no leemos, ya no estudiamos la palabra para ser guiados por ella. Se desvanece esa práctica diaria del arrepentimiento, de confesar nuestros pecados en oración. Y lo único que queda, mis hermanos, de nuevo es una religiosidad vana. Solo estamos tocando esos botoncitos externos. Voy a ir a la iglesia, voy a cantar, voy a aparentar, para que los demás crean que todo está bien. Por pura conveniencia. Ya no quiero que Mariano me esté escribiendo, Arles me esté escribiendo que qué pasó conmigo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejándonos del Señor y amando esa distancia. O peor aún, ¿será que el Señor se está apartando de nosotros? ¿Será que nunca fuimos nada? Y una vez el hermano Eduardo dijo algo cuando estuvimos en el primer local o en el segundo, no recuerdo, pero eso era terrible y decía, hay quienes van a estar en la iglesia 10 añitos, bien firmes, y después caen. O 20, o 30, o 40, o 50. Por eso hay que velar. Por eso hay que velar y seguir, mis hermanos, siendo dispuestos a escuchar qué nos dice la palabra del Señor. Si esto está pasando en la vida de nosotros, si usted que empezó fuerte, hoy ha permitido entrar el pecado y la palabra ya ni fu ni le fa, hermanos, y eso puede pasar también. Esa condición es súper crítica. Es, mis hermanos, una evidencia de que Dios se está alejando. Y ay, mis hermanos, es mejor estar entre filisteos con pruebas, con la crisis más duras encima, pero metidos en el refugio que es Cristo. Aunque me parezca que no está, aunque me parezca que no me responde, pero clamando, Señor, aquí estoy, aquí le pido auxilio, aunque no me responda, yo voy a esperar, aquí voy a estar. Que estar, mis hermanos, conmigo mismo, con mi orgullo, con mi dureza de corazón, alejándome de Dios. Hoy es el día, como decía el hermano ahora, hoy es el día. Hay un Dios a quien acudir, no a mediums, no a espiritistas, no a esos que leen el horóscopo como aquel Walter Mercado. Es Cristo, es Dios, a Él al que tenemos que ir. Mire, hermano, aquí la tenemos, la palabra profética más segura y a los hombres que Dios ha puesto para que nos aconsejen, para que nos guíen. Pero hágalo pronto. Porque si su situación es así, si usted se está examinando y si su situación es así, hay que hacerlo pronto, porque esto depende de su eternidad. No estamos solos, mis hermanos. Si hay médico en Galaad, como decía, como preguntaba en Jeremías, ¿hay médico en Galaad? No hay médico en Galaad, no hay medicina. Su palabra no está muerta, mis hermanos, no está encerrada y podemos ir a ella. Sí hay Dios en Ibra para perdonarnos, eso es lo que se predica acá. Si usted ha pecado, hay perdón en el Señor Jesucristo, solo y únicamente en Él. No tiene que hacer nada, solo Él mismo va a dar Él lo va a regenerar, le va a dar ese arrepentimiento y le va a dar esa fe. Pero es acudir a Él solamente. Sus brazos, mis hermanos, están abiertos para recibirlo a usted. Si se humilla a Él, yo les dije la semana pasada algo precioso de la ley. Y es que la ley, como lo veía Lutero, era como un palo. Y ese palo a usted le comienza a pegar porque lo restringe del pecado. Pero usted ama el pecado, en nuestra naturaleza amamos el pecado. Entonces nos sigue pegando. Y esa ley nos hace que nosotros clamemos y que nos enseña quién nos puede salvar. Y vemos a Cristo. La ley nos pega, nos hace ver nuestro pecado. Y vemos quién es el que nos puede salvar. Y vemos y dice, Cristo, ayúdeme. ¿Y sabe qué hace Cristo? Viene y nos salva. Y nos agarra de ese dolor. Y nos agarra, nos abraza, nos apapacha, nos perdona. Y después, ¿qué hace? Nos manda a amar esa ley. Y decía Lutero algo muy bonito. Ese mismo palo con el que la ley nos pegaba es el mismo palo que nos va a ayudar a caminar la vida cristiana como un bordón.
Cristo y el Evangelio siempre es predicado desde aquí. No endurezca, mis hermanos, no endurezca su corazón. Si hay algo que caracteriza a un creyente ante la dura adversidad, por más tiempo que dure, es que no para de ir al Señor. No busca divinos, no busca gurús, busca a Dios. Y a aquellos, como les dije anteriormente, que ha dejado en las iglesias para levantar al caído. Como dice el proverbio también, en la multitud de consejeros se halla sabiduría. Y aunque las palabras de los consejeros puedan ser muy duros, no veamos, como les decía, vea qué es lo que la fuente que viene a usted a disciplinarlo, a hablarle fuerte. Y si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Hermanos, este fue el motivo por el cual Dios dejó a Saúl. Porque no escuchó su voz para obedecerla. Y nosotros, la pregunta es, ¿cómo está viniendo a escuchar usted la voz de Dios? Y no solo los domingos, porque a veces ya va a decir que los domingos, ¿cómo lo escucha usted cuando usted tiene los devocionales privados? ¿Está escuchando la voz de Dios en sus devocionales privados? Ahora la pregunta, ¿los está haciendo? Hermanos, yo creo que ustedes lo hacen. En nuestras lecturas continuas, ahí de la Biblia continuada, como sea que la esté leyendo, usted está escuchando la voz del Señor en sus devocionales familiares, en las predicaciones que recibimos cada día acá. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Simplemente llenarnos de un conocimiento para ser vistos cool aquí en la iglesia? Y aunque es bueno, mis hermanos, crecer en conocimiento, ese conocimiento debe llevarnos primero a humillarnos delante del Señor y a ser transformados. Ahora lo que decía el hermano, solo el título me dejó listo todo el sermón. Oh, Félix, escuchó el sermón de Pablo. Un sermón de Pablo, hermanos. No pasó nada porque es Dios el que trabaja en el corazón. Ese hombre no estaba para ser trabajado en el corazón. Hermanos, ¿cómo estamos oyendo nosotros? ¿Cómo estamos oyendo la palabra del Señor? ¿Por puro conocimiento o realmente para ser transformados? Pero lo cierto es que muchas veces, mis hermanos, nos hacemos como anticuerpos de la palabra de Dios. Y Alex una vez nos decía a nosotros, llegamos a acostumbrarnos tanto a la sana doctrina, a esa carnita deliciosa, ¿verdad?, que luego no la valoramos. Hermanos, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró al leer un pasaje o un texto bíblico donde Dios le recordó algo? Su amor, cómo lo rescató, cómo su providencia ha estado en su vida a cada instante. ¿Cuándo fue la última vez que ese conocimiento lo llevó a usted a amar más al Señor? A querer servirle más, a obedecerle, a sacrificarme por Él. Esa no le gusta a nadie. Sacrificarme por Él, como Él se sacrificó por mí, a guiar mi familia para Él, a amar más profundamente a mi cónyuge, a servir a la iglesia con los dones que Él me ha dado y dejar de vivir un cristianismo cómodo. ¿Cuándo ha pasado esto? Si es así, mi hermano, qué bendición, pero si no es así, está a tiempo. Hoy es el día. ¿Cuándo fue? ¿O es que la palabra ya no le hace nada a usted, mi hermano? ¿Sabe tanto usted? Conoce tanto todas las doctrinas, conoce tanto todos los pasajes de la Biblia. ¿Es usted tan gato que conoce el griego y el hebreo que eso no es suficiente para mí? Ya no le hace nada a la palabra del Señor, mis hermanos. Ya las da por sentadas. Una cosa impresionante que le dice Samuel a Saúl es, Dios es tu enemigo. Hermanos, que Dios nos hable, que Dios no nos hable es terrible, pero tenerlo como enemigo aumenta esa terribilidad. ¿Cómo nos hacemos nosotros enemigos de Dios? Menospreciando y desobedeciendo su palabra. Podemos vernos, Señor, Señor, es que hice esto y lo otro, pero su corazón estar lejos como un enemigo de Dios. Vengamos hoy arrepentidos a Dios, confesando nuestros pecados de orgullo, de dureza de corazón, de menosprecio, de creerme el más en la palabra de Dios, de ese cristiano de puras apariencias. Que en la cruz hay perdón, como nosotros cantamos. Ahí usted va a encontrar un lugar. A Saúl le dijeron, mañana morirás. No sabemos qué será de nosotros mañana. Mire cómo se conectó esto con el hermanito Mariano. No sabemos qué será mañana de cada uno de nosotros, de sus hijos amados. Clame hoy con sus fuerzas al único que tiene poder, mis hermanos, para perdonarnos. Clame hasta que Él responda. Él tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Vengamos hoy. Hoy es el día aceptable, humillados ante el Señor Jesucristo, y deje el maligno orgullo, la dureza y el rechazo de su palabra. Que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo de verdad a poder hacer todas estas cosas. Oremos.
Padre amado, gracias por la gran bendición que nos ha dado, Señor, de oír su palabra. Bendito sea su nombre, Padre. Gracias. Como decía aquel hombre, gracias Dios por revelarse a nosotros saliendo de aquella cueva, porque de ninguna manera hubiéramos en esa revelación natural obtenido salvación. Pero Dios es tan precioso, tan lindo, tan poderoso, tan santo, tan sabio, tan justo y misericordioso, que se reveló a nosotros en su palabra y en su Hijo Jesucristo nos da perdón. Dios bendito, abra nuestros corazones, abra nuestra mente, abra nuestros oídos para escuchar su palabra como lo que es, la palabra del Dios único, vivo y verdadero, que es digna, precioso Hijo Jesucristo, y clamamos que su Espíritu Santo nos siga ayudando en esta vida cristiana que es dura, pero en Cristo Jesús hay victoria. Y líbrenos, Señor, de esos bajos que nos pueden llevar, Señor, a la ruina. En Cristo oramos. Amén.